Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis, ya el cuarto de nuestra serie de 24. Estamos de lleno, en la segunda parte, explorando a los grandes personajes tipológicos. En nuestro encuentro anterior sentamos las bases, ¿no? Hablamos de qué son los tipos, los símbolos, todo ese lenguaje visual, narrativo, que usa la Biblia para conectar historias y apuntar a algo más grande. Así es. Definimos que un tipo es una persona, un evento, a veces hasta una institución del Antiguo Testamento que funciona como una sombra, como un anticipo de Cristo. Y no es casualidad, es algo divinamente diseñado. Y hoy, pues nos vamos al origen de todo, al primer y más fundamental de todos los tipos. Exacto. Hoy vamos a explorar la figura de Adán, el primer hombre, pero no solo como el inicio de la humanidad, sino como la pieza que introduce el conflicto central de toda la historia. Es la figura que presenta el problema, que solo el Mesías, a quien Pablo llama el segundo Adán, podría resolver. Y para entender bien la dimensión de esto, creo que hay que recordar un poco el panorama general, ¿no? Claro, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Exacto. En los primeros análisis vimos cómo toda la Biblia apunta a Jesús, primero con profecías muy directas. Ahora, con los tipos, estamos viendo algo distinto, fascinante, cómo la historia misma se convierte en profecía. Personas reales, vidas reales, que son lecciones andantes. Y Adán es el punto de partida absoluto. Su historia no es un simple mito de creación, es el prólogo de la gran narrativa de redención. Si la Biblia fuera una obra de teatro, Adán es el personaje del primer acto que plantea la pregunta central que toda la obra va a intentar responder. Y Cristo es la respuesta que llega al final. Exactamente. Aquí es donde se pone para mí realmente interesante. ¿Cómo es posible que una decisión, una falla en un jardín hace miles de años, sea la clave para entender la victoria más grande de la historia en una cruz? Esa conexión, ese hilo que une el Edén con el Calvario, es lo que vamos a desentrañar hoy. Muy bien, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por el principio. ¿Quién era Adán en su estado original? O sea, antes de que todo se complicara. Génesis nos dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando uno escucha imagen de Dios, es fácil pensar en algo físico. Pero eso no tiene mucho sentido, ¿o sí? ¿A qué se refiere? Es una excelente pregunta y es el punto clave. No tiene que ver con lo físico. La mejor analogía es pensar en un espejo. Adán era como un espejo perfecto. Estaba diseñado para reflejar el carácter de Dios en la creación. Ah, o sea que no era cómo se vería, sino cuál era su función. Justo. Esa imagen significa que Adán poseía, en una escala finita, claro, atributos que reflejaban a su creador. La capacidad de razonar, de amar, la libertad de elegir, una conciencia moral y la responsabilidad de gobernar la creación. Era, digamos, el virrey de Dios en la tierra. Y lo más importante, tenía comunión directa y abierta con él. Y su propósito, su descripción de trabajo, por así decirlo, era muy claro. Génesis 1:28 se lo da: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y administrarla. No era el dueño. Era un mayordomo. Un mayordomo. Vivía en el Edén, un lugar de provisión perfecta, y su labor era cuidarlo. Una existencia en armonía total. Y un punto fundamental. No estaba solo. La creación de Eva es uno de los detalles más profundos de toda esta historia. Se nos dice que Dios lo hace caer en un sueño profundo y toma una costilla de su costado para formarla. La simbología ahí es muy potente. Poderosísima. No fue formada de su cabeza para que lo gobernara, ni de sus pies para ser pisoteada, sino del costado para ser su igual, cerca de su corazón. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Exacto. Y este detalle, el del costado y el sueño, hay que guardarlo porque va a reaparecer de una manera sorprendente. Pero claro, conocemos la historia. Este estado de perfección se rompe. Aparece la serpiente, y no empieza con una orden, sino con una pregunta muy insidiosa. Sí, la duda. Con que Dios os ha dicho, planta la semilla de la duda. Y después, la mentira directa. No moriréis, seréis como Dios. Y fíjate en la estrategia, es que es atemporal. Siglos después, el apóstol Juan la desglosa perfectamente. La tentación ataca tres frentes: los deseos de la carne, cuando Eva ve que el fruto era bueno para comer. Ajá.
Los deseos de los ojos, porque era agradable a la vista. Y la vanagloria de la vida era deseable para alcanzar la sabiduría, para ser como Dios. Es un ataque al estómago, a los ojos y al ego. Exacto. Y Eva cae. Y luego Adán, que estaba ahí con ella, decide conscientemente participar también. Y las consecuencias son, bueno, inmediatas. Devastadoras. Totalmente. Se les abren los ojos, sí, pero no para ver algo divino, sino su propia vulnerabilidad, su vergüenza. Se pierde la inocencia. Y lo que antes era comunión, ahora es miedo. Escuchan la voz de Dios y se esconden. La relación está rota. Exacto. Y con la relación rota llega el juicio, la sentencia, la muerte. Y es una muerte doble. Primero, la muerte espiritual, que es esa separación inmediata de Dios, que es la fuente de vida. Claro. Y segundo, la promesa de la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. Pero lo más crucial, el punto que lo cambia todo para nosotros, lo explica Pablo en Romanos 5:12. El pecado de Adán no fue un error personal y aislado. Claro, y ese es un punto que a veces cuesta entender. ¿Cómo es que el error de una persona afecta a toda la humanidad? Suena... Injusto, ¿verdad? Sí, un poco. Pablo usa una idea que hoy llamaríamos de representación. Piensa en el capitán de un equipo o el representante de una nación. Si ese representante firma un tratado de guerra, toda la nación está en guerra, no solo él. Entiendo. Adán era nuestro representante. La cabeza federal, le llaman los teólogos. Cuando él cayó, nos llevó a todos con él. Su desobediencia nos constituyó a todos como pecadores y nos puso bajo la misma sentencia. Heredamos su naturaleza caída. Y todo el equipo fue descalificado. Pero justo ahí, en medio de la oscuridad de esa sentencia, en el mismo capítulo de Génesis donde todo se rompe, Dios enciende una pequeña luz. Es uno de los momentos más dramáticos de toda la Biblia. Mientras sentencia a la serpiente, Dios pronuncia una promesa increíblemente densa. Está en Génesis 3.15 y se le conoce como el protoevangelio. Que significa el primer evangelio o la primera buena noticia. Exacto. Eso es increíble. O sea, la solución al problema ya estaba insinuada en la misma escena del crimen, por así decirlo. Justo. Génesis 3.15 es como el tráiler de toda la Biblia. Me gusta esa analogía. En esa promesa, Dios anuncia una enemistad permanente entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y luego viene el clímax. La simiente de la mujer, un descendiente específico, herirá a la serpiente en la cabeza. Una herida mortal. Aplastante. Mientras que la serpiente... La serpiente solo le herirá en el talón. Una herida dolorosa, sí, pero no definitiva. Temporal. Un momento. Si yo estuviera escuchando esto por primera vez, sin saber el resto de la historia, la promesa habla de descendencia y luego de una simiente. ¿No sonaría como una lucha general entre la humanidad y el mal, más que una profecía sobre una persona específica? Es una excelente pregunta. Y sí, para los primeros oyentes seguro tenía esa capa de significado más general, pero el lenguaje es muy, muy específico. Habla de la simiente, en singular. Apuntando a un individuo. A un individuo. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, esa promesa se va enfocando como un lente, primero por la línea de Set, luego Abraham, Isaac, Jacob, Judá, hasta llegar al rey David. La promesa se va haciendo cada vez más nítida. Y el Nuevo Testamento ya lo declara sin rodeos. Sin rodeos. Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Jesús es ese descendiente definitivo. ¿Y las heridas? La del talón y la de la cabeza. ¿Cómo se interpreta eso? Ahí está la profecía de la cruz. La herida en el talón es una imagen perfecta del sufrimiento de Cristo. Fue una herida real, dolorosa, que lo llevó a la muerte, pero fue temporal. Al tercer día, resucitó. ¿Y la de la cabeza? La herida en la cabeza de la serpiente es la derrota definitiva. Total. De Satanás y del poder del pecado y la muerte. Como dice el libro de Hebreos, Cristo se hizo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ok, entonces, tenemos la historia de Génesis. Creación, caída y esta promesa súper críptica de una simiente. Pero esto sigue siendo el Antiguo Testamento.
¿En qué momento alguien une todos estos puntos y dice, Adán, esto siempre se trató de Jesús? Esa conexión explícita la hace el apóstol Pablo, principalmente en 2 de sus cartas. El pasaje clave es Romanos capítulo 5. Ahí, Pablo pone a Adán y a Cristo cara a cara y llama a Adán figura del que había de venir. Es la declaración más clara que existe. ¿Y el argumento que usa es? Es una simetría asombrosa. Pablo explica que, así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, la muerte entró al mundo y reinó sobre todos. De la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, Jesús, la gracia y el don de la vida pueden reinar sobre muchos. Utiliza ese mismo principio de representación del que hablábamos. Claro. Adán fue la cabeza de una humanidad caída. Jesús se convierte en la cabeza de una nueva humanidad, una redimida. Donde abundó el pecado por Adán, sobreabundó la gracia por Cristo. O sea que no es solo una comparación de uno falló, otro triunfó. Pablo está hablando de 2 tipos de humanidad, una terrenal y otra celestial, y eso cambia toda la perspectiva. Totalmente. Y esa idea la desarrolla todavía más en 1 Corintios 15. Allí los llama explícitamente el primer Adán y el postrer Adán. Y hace una distinción clave. El primer Adán, dice, fue hecho alma viviente, o sea, recibió vida. Una vida física terrenal. Ok. Pero el segundo Adán, Cristo, es un espíritu vivificante. Él no solo tiene vida, sino que la da. Exacto. Otorga vida espiritual eterna. Es un contraste de origen y de destino. Precisamente. Pablo establece un orden. Primero viene lo terrenal, lo natural, que es Adán. Luego lo celestial, lo espiritual, que es Cristo. Y concluye con algo que nos impacta directamente. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, con su fragilidad, su pecado, su mortalidad, Así también, por la fe, podemos traer la imagen del celestial. es una invitación a un cambio de identidad, a pasar, digamos, del equipo de Adán al equipo de Cristo. Y antes mencionaste que la creación de Eva, eso del costado de Adán, era un detalle que iba a volver. ¿Cómo encaja esa pieza aquí? Aquí es donde la historia alcanza otra capa de profundidad poética y teológica. Recordemos la escena. Adán está en un sueño profundo, un estado parecido a la muerte, y de su costado abierto, Dios forma a su esposa. ¿Sí? Ahora, avancemos miles de años hasta la cruz. Jesús, el segundo Adán, está en el sueño de la muerte. Un soldado le atraviesa el costado con una lanza y de su costado herido brota sangre y agua. Y eso simboliza. La sangre, que simboliza la expiación por el pecado, y el agua, que simboliza la purificación, la nueva vida del espíritu. De ese costado abierto del segundo Adán, mientras estaba en el sueño de la muerte, nace simbólicamente su esposa, la Iglesia. La novia de Cristo. La comunidad de los redimidos. Exacto. ¡Wow! ¿Pero esto es una interpretación poética o la Biblia misma apoya esta conexión? Es explícito. El propio Pablo es quien nace la conexión. En su carta a los Efesios, capítulo 5, está hablando del matrimonio. Pide a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Cierto. Y luego cita directamente la frase de Adán sobre Eva, serán una sola carne. E inmediatamente después, Pablo añade, como para que no nos perdamos el punto, grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. O sea, él mismo nos dice que el matrimonio de Adán y Eva era un tipo. Era una sombra de la unión entre Cristo y su pueblo. Entonces, si recapitulamos todo esto, la historia de Adán es mucho más que el relato de cómo entró el pecado al mundo. Es, desde el mismísimo principio, la preparación del escenario para la redención. Es la primera mitad de una historia que solo tiene sentido cuando lees la segunda. Correcto. Demuestra que el plan de Dios es coherente, es unificado desde Génesis hasta Apocalipsis. El problema introducido por la desobediencia del primer Adán fue perfectamente resuelto por la obediencia del segundo Adán. La humanidad tenía un capitán que falló y nos hundió a todos. Y Dios en su gracia nos ofrece un nuevo capitán, que no solo nos saca del agua, sino que nos lleva a un destino mucho más glorioso que el que perdimos. Por eso esta tipología es tan fundamental.
Nos ayuda a entender la raíz de nuestro problema, la suficiencia de la solución en Cristo y hasta nos da una visión más profunda del propósito de instituciones como el matrimonio. No son ideas aisladas, son parte de la misma gran historia. Y la historia de la redención apenas comienza a desplegarse con esta primera figura. En nuestro próximo análisis, el episodio 5 de 24, veremos cómo este patrón de tipos y sombras continúa, de forma inmediata, justo en la siguiente generación. Vamos a explorar la trágica historia de los primeros hermanos, Caín y Abel, y sus ofrendas a Dios. Y nos haremos una pregunta clave. Si la caída introdujo el pecado y la muerte en el mundo, ¿cómo es que la primera historia que combina adoración y asesinato también apunta de manera muy directa a Jesús y a la naturaleza de su sacrificio? Será un análisis sobre Abel y la ofrenda aceptable que sin duda nos dará mucho en qué pensar. Esperamos que esta inmersión en la figura de Adán haya sido de valor. Si es así, considera suscribirte y compartirlo con alguien a quien creas que le pueda interesar. Y una reflexión final para llevarse. Si por naturaleza todos llevamos la imagen del Adán terrenal, con su fragilidad, con su tendencia al fracaso, ¿qué significa realmente en el día a día, en las decisiones pequeñas y grandes, empezar a portar la imagen del Adán celestial? Deje un amén en los comentarios para que sigamos creando este contenido. Gracias por acompañarnos.